Laura Gómez, directora de innovación del Grupo Sura, y Santiago Jaramillo, coordinador de estrategia digital de Arus, hablarán sobre algunos de los retos que surgen al gestionar la innovación corporativa y el emprendimiento de nuevas iniciativas. El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! ¿Cuál es la diferencia de hacer ese mismo proceso pero adentro de esta empresa o de cualquiera? Uy, es muy distinto. Pues es muy distinto en que se sufre distinto. Se sufre, pero se sufre por cosas que uno nunca creyó que iba a sufrir. Entonces, por ejemplo, afuera uno sufre yo digo que por problemas más reales, no por miedos, sino por barreras reales, obstáculos que la vida le pone a uno. Claro. Entonces, miércoles esto no pegó tan rápido como tenía que pegar, miércoles hay que pagar nómina, impuestos, nos llegó un requerimiento, pues cualquier tipo de cosa mucho más de lo que implica una operación y salir adelante. Aquí se sufre porque hay mucha plata. ¿Cómo hacemos para no perder tanto en un proyecto que está ¿Cómo les hacemos entender que nosotros sí podemos hacer una gran compañía sin gastar tanta plata? Claro. Sin tener que para todo contratar a un DesignNet, a un McKinsey, y gastarse un platal solo para tener una idea. ¿Cómo Claro. hacemos? Entonces, a mí me duele mucho porque yo pienso con bolsillo de emprendedor. En una posición donde... una posición donde la plata no es una limitación. Claro. Pero entonces es algo muy paradójico porque por fuera la plata es una limitación, pero el miedo no. Uh-huh. Uno tiene derecho a soñar en grande y de pronto uno llega a una realidad y ¿cómo la hacemos? En cambio acá está toda la billetera, pero la mentalidad es más restringida. Somos más miedosos, más cuidadosos, más queremos tener toda la información completa antes de... miramos todo tendemos a tener un ojo de riesgo más que un ojo de oportunidad, por más de que también exista, pues, pero tendemos a ver todo más desde el riesgo. No, son dos mundos distintísimos y la sufrida es completamente distinta. ¿Y cómo hubiese... digamos que el de partir desde no tener dinero es todavía no darse cuenta que cuando esté va a ser un problema, ¿sí? O sea, va uno avanzando en esos problemas. Pero una vez desde el aspecto corporativo tenés superado el dinero, sí, claro, sigue una preocupación ahí de cómo hacemos esto rentable. Yo nunca pensé que ser grande fuera a ser difícil. Un problema, no, y que fuera un problema tan grande como no serlo. Uno piensa, cuando uno es chiquito, ajá, uno piensa, uy no, ya cuando esté grande, pues sí, obviamente habrán problemas de operación grande, pero uno ya teniendo la plata ya tiene la vida resuelta. Y uno viene al otro lado del mundo y uno empieza ese dicho de the grass is always greener on the other side, uh-huh, tal cual. Entonces uno llega acá y dice qué delicia poderse mover así de rápido, qué delicia poder tener esa flexibilidad, qué delicia porque estamos tiesos por más de que tengamos recursos. Entonces al final uno se da cuenta que sin importar en qué mundo esté, cualquiera de los dos mundos tiene sus retos. Depende mucho es del espíritu que uno tenga en qué mundo prefiere moverse. Y claro, eso sí está clarísimo. Entonces por eso es tan difícil, por ejemplo, y nos ha pasado con los proyectos escogiendo la gente adecuada para manejar el proyecto, que uno quiere el perfil más emprendedor, uh-huh, traerse el emprendedor de la calle que la ha sudado, que la ha sacado adelante, y choca, o sea, no, sí, lo vemos, o sea, irreverente, adentro, claro, lo vemos irreverente, sí, lo grosero. vemos grosero, lo vemos, pues, pero digamos que más que grosero, lo vemos todavía crudo en muchas cosas, nos genera cierto temor que es poco político y acá todo se mueve por política. Claro. Entonces queremos, pero la verdad es que no nos atrevemos, no sabemos realmente cómo comernos ese talento, no, y lo digo no solo porque no sabemos cómo atraerlo, uh-huh, sino cuando está acá no sabemos cómo retenerlo, cómo aguantarlo. Claro, o sea que él lo hace feliz porque se va a quedar
¿Cuáles son sus motivaciones? Entonces... ¿Por qué crees que se hace tan difícil con ese tipo de perfiles entenderlo desde esta perspectiva? ¿Es porque se está tratando de forzarle como una visión o...? Va a ser crítica, pero les voy a dar un punto a favor, y es... Siento que el perfil netamente emprendedor nos genera algo de... Al final el universo se mueve por dos grandes fuerzas. Y de ahí se derivan todos los demás las demás emociones humanas. Sí. Miedo o amor. Sí. Y siento que el corporativo se mueve mucho por el miedo. Okay. El emprendedor se mueve por el amor, por la pasión de resolver un problema y de sacar la cosa adelante. Y a veces esas dos chocan. Entonces, digamos que en el corporativo, el miedo a que se vean retadas, y esto, perdón, pero hablamos mucha mierda, porque decimos, no, nos encanta que nos digan, que nos digan las oportunidades de mejora, odiamos que nos digan las oportunidades de mejora, somos soberbios a más no poder. Sí. Entonces, valen las oportunidades de mejora cuando yo las detecto y me las digo a mí mismo, claro, pero que me la diga un tercero. No, venga, pero es que usted no sabe esta parte que también nos costó. Es que usted no conoce este negocio, es que usted no, y precisamente porque no lo conoce es que puede resolver el problema sin sesgo. Sí. Pero muchas veces, como estamos desde el miedo y el emprendedor viene a retar, salen los anticuerpos. Entonces viene a retar la estructura organizacional actual. Y es, puedes tener un rango más alto que yo, pero no quiere decir que sepas más que yo. No quiere decir que tengas razón en todo. No quiere decir que tengas todas las herramientas para tomar siempre mejores decisiones que yo. Entonces el emprendedor se atreve a hablar, se atreve a retar, se atreve a cuestionar, se atreve a preguntar. En un corporativo eso es, por más abiertos, por más innovación, vaya usted a ver y vámonos al banco. Y la gente quiere su jerarquía siendo respetada. Miremos realmente cuántas personas son capaces de pararse en un banco tan grande a decirle, Juan Carlos Mora, creo que estás absolutamente equivocado con alguna cosa. No estoy diciendo que lo esté, ni mucho menos, pero... Claro. ¿Cuánta gente realmente siente esa tranquilidad de pararse y decirle estás equivocado? Sí, de que existe esa posibilidad que eso podría pasar. Y en este grupo tenemos una cosa que a mí me parece que es un arma de doble filo porque es tan bonito como tan peligroso, y es que este grupo es tan chévere, tan buen empleador, tan humano, mejor dicho, es un lugar tan chévere para trabajar y tan rico y tan deseable que entonces la gente entra a estas compañías con ganas de jubilarse. Digamos que puede que uno vea cada vez menos eso, pero son compañías que están acostumbradas donde la gente, claro, a que hacen la práctica acá. Y aquí voy, y aquí habrá carrera. Sí, qué delicia. Y algunos subirán y soñaré con ser presidente, vicepresidente. Y si me muevo para otra de las empresas del grupo. Pero estoy dentro de esta gran familia. Claro. Listo. Y eso es bonito. Sí. Y eso tiene unas implicaciones además positivas en cuanto a cultura, porque es que fuera de eso la gente dice, ay, claro, ahí va caminando uno del grupo, porque parecemos uniformados. Y eso quiere decir que es una cultura fuerte, sí, y eso está bien. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, el que quieran quedarse tanto tiempo en la compañía implica que si este es mi único universo y este es el único universo que yo conozco, yo vivo en una zona en que viva desde el miedo, porque es una zona de la que no quiero salir, y me daría pavor, como acá es donde yo me voy a jubilar, pues yo no puedo hacer nada que pueda siquiera implicar que piensen en sacarme o en moverme. Ajá. Yo no sé si vos sabes, yo no lo conozco personalmente, pero vos sabes si hay ejemplos de compañías donde las políticas obligan que la gente tenga que retirarse después de un tiempo. No sé, pero debería. Me parece que sería un ejercicio tremendo. Sí, además porque, y no sé si los tengan que obligar a retirarse, pero por lo menos ellos obligarse a traer, mejor dicho, hablamos de diversidad, pero yo todavía, y decimos que sí somos súper diversos, yo todavía no la veo. Sí. Hablamos de que nos fascina y que nos gusta la innovación, pero apenas propone uno algo, la primera respuesta es, pero si es tan bueno, ¿por qué no se ha hecho? Claro, pues, claro. Porque si se hubiera hecho no estaríamos en innovación,
estaríamos repitiendo, que es otro problema que uno ve que pasa mucho ya abrámonos un poco más. En las compañías colombianas nos priva referenciarnos. Yo recibo acá por lo menos una vez a la semana a alguien que, es que queremos referenciarnos con el sistema de innovación de grupos Sura y cómo hicieron. Sí. Y referenciar está bien, pero generalmente la referenciación es para validar que lo que ellos van a hacer está bien y terminamos haciendo todos un sistema muy parecido. Sí. Entonces ahí es donde ni siquiera los departamentos de innovación tienen el atrevimiento de hacer lo que tienen que estar haciendo, y es realmente buscar la diferencia. Claro. Y no por diferenciarse únicamente, sino obviamente algo que en la diferencia genere valor. Sí. Entonces terminamos todos también incluso con una innovación muy parecida. Las referencias provocan también, claro, sí. Porque supuestamente alguien ya lo hizo bien, los otros referencian evitando caer en un error o fallar. Creo que se hace parte, puede ser idiosincrático también, o venir desde una cultura mucho más, qué sé yo, nacional, ¿sí? Puede que venga algún componente de esos ahí donde yo tenga cierta aversión al riesgo, y si me referencio entonces, no, pues claro, si ya salió bien allí, sigamos, no nos inventemos la rueda. Muchas veces esas frases de cajón juegan en contra. Yo creo que la innovación sí parte del lienzo en blanco. Sí, y nos falta mucho entender que para poder tener, todos hablamos de crecimiento exponencial, y ese hockey stick implica un punto de inflexión importante, y todos digamos que en las estrategias, y lo vimos en una presentación que nos hicieron acá en Grupo Sura, todos en las estrategias pintan estrategias para poder tener ese punto de inflexión y crecer. Nadie pinta una estrategia que va a sostenerse igual los ingresos en el tiempo o que va a bajar. Todos aspiramos a que crezca. Pero si uno va y compara, el punto de inflexión no tiene explicación, y el punto de inflexión debía ser esa nueva estrategia. Uh-huh. Y al final la estrategia es un reencauche de la estrategia anterior. Sí. O siguen, mejor dicho, sigue trabajando bajo el mismo esquema tradicional. Seguimos tratando de hacer lo mismo, pero generar resultados distintos. ¿Por qué cuesta romper esos paradigmas? Porque nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones impopulares. Uh-huh. Y lo entiendo. Pues yo en esa posición me moriría de la angustia. Claro. Pero porque hay mucha responsabilidad, y más en grupos de este tamaño. Pero nos puede más el miedo a perder lo construido que el deseo o pasión por construir lo nuevo. Y nos movemos siempre, vuelvo otra vez a mi statement inicial, entonces nos movemos siempre desde el miedo a perder, uh-huh. No desde las máximas ganas de ganar. De hacer algo, de descubrir algo, de dar con algo. Y eso implica hacer bold moves, uh-huh. Y somos malos para los bold moves. Somos malos para entrar a un terreno desconocido y confiar en que nosotros también podemos cambiar el mundo. Y entonces ahí viene otro tema, y es el tema de mentalidad, y nos castiga a la región en general. Uh-huh. Y esto no es nuevo, voy a repetir. No, esto es una cosa de la historia. El tintico, el vasito, y me regalas, por favor, todo tiene que ser por favor, qué pena, todo me da pena, pedir cualquier cosa me da pena. Tenemos mentalidad chiquita, el negocito, el que está soñando en grande, y eso también se ve un poco lo que está empezando a cambiar en emprendimiento, que ojalá realmente sea un movimiento grande y no un accidente estadístico. Es que creamos para la ciudad, creamos para la región, pero no creamos para el mundo. Nosotros creemos que no somos capaces de, lo vimos en Startco, el jurado que dijo, es que yo no creo que un colombiano pueda ir a darle la jeta a un gringo, no, mejor dicho, quédate resolviendo problemas del tercer mundo, no en Colombia. Quédate resolviendo problemas del tercer mundo, porque un problema global no lo va a resolver un colombiano. Esa mentalidad chiquita nos tiene en la olla. Claro, y claro fue cuando la persona dijo, es que yo no lo veo. ¿Sí? Entonces es un problema de visión también. Y yo creo que cuando uno adquiere visión, o sea, si llegara al punto donde la gente adquiere visión, ¿a qué le atribuirías esa capacidad, ese skill? ¿Sí? O sea, yo soy visionario porque ¿qué tuvo que pasar en mi vida? ¿Qué construí alrededor para que me otorgara la capacidad de ser visionario? Y ahí viene el rol de la educación, viene el rol del entorno,
Sí, o sea, toda la construcción, finalmente hay un paradigma claro acá, y es que las personas en el corporativo que toman decisiones, obviamente han llegado a esa posición por tener gran experiencia, ¿sí? El ser humano atribuye la capacidad de tomar decisiones por los dotes de experiencia, ¿sí? Entonces, cuando no hay experiencia, se supone que eso es igual a tomar malas decisiones, ¿sí? Pero entonces, ¿qué te lleva a un curso de acción positivo para llegar a tomar decisiones? Pues muchas otras buenas que tomaste antes. ¿Qué tiene que pasar en la educación de una persona que le permita no ser tan visionario? O sea, o que le permita ser visionario. O sea, ¿creerías que hay alguna? Yo creo que cuando nos vemos, cuando empezamos a entender como seres humanos la capacidad que nosotros tenemos de crear, o sea, nos empezamos a sentir más orgullosos y a conectarnos más con la capacidad creadora que tenemos todos los seres humanos, empieza a salir esa visión, porque es que la visión no es poder ver lo que va a pasar en el futuro, es poder imaginarse lo que puede pasar y construirlo. Entonces, creo que falta mucho ese, así como somos soberbios para muchas cosas, ojalá tuviéramos también esa soberbia para creer en nosotros mismos. Claro. Entonces, tenemos la soberbia para pensar que la sabemos todas y no necesitamos saber más, pero no tenemos la misma soberbia para pensar diferente y creer que podemos lograr algo distinto también. Entonces, es un tema mejor dicho, es un tema de administrar mejor el ego, es un tema de, y no hablando del ego como digamos, en términos negativos, uh-huh. Porque al final el ego también nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de alguna manera sobrevivir. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que cuando se desborda también es el peor enemigo. Entonces es cómo administrar mejor, cómo hago que el miedo a desaparecer sea más fuerte a mi miedo de que algo salga mal. Uh-huh. Entonces, listo, tenga miedo, pero administrelo. ¿De qué lado de la vara lo va a administrar? Sí, usted? Claro, porque el que toma decisiones fuertes o el que tiene esos bold moves no es que carezca de miedo, es que administra ese miedo de manera diferente. Y yo veo una cosa que yo he estado criticosísima últimamente, viendo como nosotros nos referenciamos muy poquito al principio. Uh-huh. Entonces, digamos que para montar el sistema de innovación de Grupo Sura hicimos una tarea más bien de natural que hace cualquier emprendedor, de observación. Sí. Y ver qué problemas tiene el universo, qué pasa generalmente en las otras compañías con innovación, sino qué problemas estamos teniendo nosotros acá, porque las cosas no están saliendo como nos gustan o que nos gustaría que pasara que no está pasando. Uh-huh. Y desde ahí entonces qué tenemos que construir para lograrlo. Sí, muy orgánico. Después de eso fue que nos pusimos ya cuando estaba montado el sistema, ya nos pusimos a referenciarnos y dijimos, ay, miércoles, terminamos con un sistema similar, que intuitivamente fue una chimba, funciona, y más, incluso más integrado que en otros sitios, porque uno ve, por ejemplo, para no decir nombres, un banco muy importante, muy prestante en el mundo y muy innovador que tenemos como referente y en la vida, y cuando uno empieza a entrar mejor y a ver mejor su operación, se da uno cuenta que tienen un montón de iniciativas geniales, pero no se hablan. Uh-huh. Entonces el corporate venture no le sirve para nada ni le genera valor al negocio, uh-huh. Sino es como una estrategia financiera para tener un portafolio, siendo que podrían estarse chupando todas esas compañías, pues el conocimiento de esas compañías, sí. y generando alianzas con esas mismas. Por otro lado, tienen entonces un programa de innovación abierta, donde conectan a las startups, pero podrían estarlas conectando con el capital del programa del venture, pero como no se habla ni se entera, o sea, no aprovechan el ecosistema que tienen. Y son maravillosos. Entonces creo que acá, sin habernos referenciado tanto, logramos hacer un ecosistema cohesionado que se alimentaba y generara cada vez más valor, tipo lo que pasa en una plataforma. Pero la primera pregunta cuando lo presentamos es ¿quién más está haciendo esto? Y nosotros, no sé, devuélvase y busque que alguien ya lo haya hecho. Y esa fue mi primer totazo con esto, y yo, pero entonces, ¿por qué estamos en el área de innovación? Claro.
Al final logramos irlo sacando a poquito, pues referenciamos y nos dimos cuenta que sí existían, digamos, porque no nos inventamos la rueda ni mucho menos, que sí existían los programas, pero digamos no estaban tan, o por lo menos en lo que habíamos visto a nivel nacional y regional, no estaban todos juntos, sino había unos que tenían ventures, otros que tenían emprendimiento, otros que le apostaban a aceleración, otros que le apostaban mucho más a investigación y desarrollo interno. Sí. Pero entonces todo esto, y aquí es donde viene la parte crítica, a que cuando empezamos a mirar qué pasaba y cuál era el error, nos dimos cuenta que innovación en muchas de las compañías estamos tan lejos de la innovación real que creímos que eran metodologías. Cuando si uno se va a un emprendimiento tecnológico, naturalmente la metodología es una herramienta, pero jamás es el centro. Sí. O sea, no es entre yo más post-its vea pegados en la pared de esa compañía, entonces más innovadores. Y se nos volvió un tema, ay, ¿y tú qué metodología usas? Sí. Y entonces déjame ver cuál es la tuya y cómo la adaptaste y te sirvió. ¿Qué vestido le pusiste a tu muñeca? Y los dinamizadores, y venga y llenamos a todo el mundo que se entere esta metodología. No estoy diciendo que no funcione ni mucho menos. Pero no es su propósito. Pero cuando se limita la innovación a una metodología, nos estamos yendo a un tema operativo que ayuda y optimiza, pero sí, es y la metodología cero sirve para ayudar. Estratégico. Para organizar y para sacar cosas, y al final la ejecución sí es importantísima y las metodologías juegan un papel importante en la agilidad y en la ejecución, pero ese no es el centro. Eso no es. Entonces encontré por ahí leyendo un artículo de Harvard Business Review que hicieron un estudio de por qué la gente está como tan inconforme. Ya pasó, la moda de transformación digital e innovación ya pasó. Sí. Ahora llegó el momento de resultados. ¿Y dónde están los resultados? Y un montón de post-its pegados en la pared, aprendizajes. Entonces, claro, la excusa pero aprendimos, nuevos. Es que ustedes tienen que entender que también hay que aprender y celebrar el fracaso. Todo eso es cierto, pero también de todo ese aprendizaje tiene que sacar al final un outcome tangible que sí sirva. Entonces, en este estudio lo que se dieron cuenta es que lo que estaba haciendo que las compañías gastaran tanta plata en innovación y tuvieran tan poquitos resultados es que ninguno tenía una estrategia. Okay. Y que la estrategia es el 80% del, digamos, es el ingrediente que contribuye en un 80% a tener éxito. Y la estrategia de innovación tiene que estar pegada a la estrategia de la compañía, más no necesariamente es la misma. En nuestro caso, la estrategia de innovación no es la estrategia de la compañía, el propósito de la compañía es el propósito de la innovación, ese sí. Ok, o sea, innovación comparte el propósito de la compañía. Claro que sí. Si innovación no le pega a cumplir el propósito que tiene esta compañía, no hicimos nada, estamos jugando. Yo tengo una pregunta. Parte del tema de los buzzwords corporativos, es mi percepción personal, se fue muchas veces también a acuñar frases como, no, es que nuestro proyecto es la generación de valor. ¿Sí? Bueno, no, pues el de todos. Claro, el de todos. Y ese es el propósito de las compañías. Y hay ciertos problemas, y creo que le pasa a la palabra innovación también. Y es que eso es tan acomodable como yo quiera hacerlo, ¿sí? Como cualquiera quiera hacerlo. O sea, ¿qué defino por valor? ¿Qué defino por innovación? O sea, siento a veces que sufre... O sea, el uso del lenguaje no comunica necesariamente a toda una organización lo que quiero yo decir, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, ¿cómo lidias con esas diferentes expectativas? ¿Sí? A ver, innovación, y en estas compañías y para algunas de las cabezas, sí que ha sido un término perrateado, pero al final cada uno termina... Hay uno cada 10 años, pues. No, y terminan cambiándole el nombre, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces no importa cómo lo llame, si esto es lo que a usted lo va a ayudar a generar un diferencial para poder ser competitivo y lograr su propósito, eso es. Y en eso tiene que estar concentrada la innovación. Entonces, ¿qué importa cómo le llame, si es de moda o no? Estoy de acuerdo ahí, por ejemplo, en que hay gente que dice que es que innovación no debe ser un área. Es que innovación debe estar en toda la compañía. Sí, debe ser parte de la cultura. Que debo crear cultura. Que debo ser una cultura innovadora y no sé qué. Me parece otro peligro enorme. Es como decir, sí, tecnología es ser transversal, claro, pero ¿cuánta de la gente que usted tiene realmente es capaz de administrar
o de verle el potencial o de ayudarlo a aprovechar mejor esa tecnología. Pues como no somos todos, como no todos somos ingenieros de sistemas, entonces pues sí hay que tener un área que nos guíe. Entonces, digamos que siento que hay, a veces se comete el error de no tener un área de innovación, y cuando se le encarga la innovación a todo el mundo, termina no siendo de nadie. Y ahí es cuando termina perrateándose, porque se vuelve un tema de todos y de metodología. Es simplemente saber hacer las cosas pensando distinto. Sí. Pero no todo el mundo yo creo que todos estamos programados naturalmente para ser creativos, por ejemplo, pero se nos va olvidando en el camino. Entonces, si no todo el mundo lo tiene fresco, pues debe haber un área responsable. Entonces, al final, creo que la innovación ha existido siempre, con otros nombres, disfrazada distinto, sí, con otros con áreas encargadas, sin áreas encargadas, pero el mundo nunca ha dejado de innovar. Ahorita el tema es la velocidad, la novedad no es la innovación, la novedad es la velocidad en la que hay que adaptarse, no el término per se. Y va atado también a capacidad de ejecución. Claro. Es decir, cómo construye una buena área de innovación pensando, si no he construido un área de innovación, ¿cómo pienso hacerla? Si no tengo referencia tampoco, ¿cómo pienso hacerla de la manera en que va a servir para mi organización? Voy a dar una receta, porque no existe seguramente. Claro. Voy a dar la receta que nos funcionó a nosotros porque nos sirvió. Porque mencionabas creativo, ¿sí? Y entonces, listo. Por ejemplo, aquellos que no han olvidado en el camino ser creativos van a servir para innovación. Pero ninguno se nos ha olvidado ser creativo. Lo que pasa es que tanto usamos nuestra creatividad dentro, qué tantos sesgos tenemos, qué tan chiquito es nuestro mundo está tan restringido nuestro mundo de los sesgos, que nos permite usar la creatividad dentro de esa cancha. Entonces, al final, creativos somos todos. Sí. Es qué tan grande tenemos la cancha. Ejemplo, no hay una persona que no sea creativa, sino no podría solucionar un solo problema de la vida diaria. Para uno solucionar un problema de la vida diaria necesita creatividad. Entonces, sería imposible decir que no somos creativos. La pregunta es, ¿qué tanto está dispuesto a encontrar esas soluciones a los problemas del día a día, distintas a las que usualmente tiene, o a las que usualmente les echa mano en su caja de herramientas de experiencia? Bueno, a mí me gusta esa visión, pero es argumentable también que hay niveles de creatividad, ¿sí? No todos los problemas requieren toda la creatividad. Creo que hay problemas que hemos comprendido como humanos resolver como a manera de procesos. Creo que el que se inventa los procesos es altamente creativo, ¿sí? Pero el proceso a su vez no genera más creatividad, porque es una respuesta resuelta, ¿sí? Creo que son entre más preguntas no resueltas, de ahí de que venga, creo yo mucho, es la manera de explicar las cosas ahora, que todo gira en torno hacia un problema. Sí, explique el problema y entendemos usted qué va a hacer. Y esa es la narrativa más chévere que uno puede tener. Y hay una cosa que yo veo y encuentro o identificado que no funciona, que puede ser mejorada. Aquí traje algo para hacerlo, ¿sí? Pero inmediatamente alguien lo resuelve, se convierte en un proceso, ¿sí? Y el proceso no te va a llevar a ser más creativo. El proceso se cumple, son pasos, es algorítmico y no produce más creatividad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una organización, es mi pregunta la que voy a hacer ahora es, ¿qué pasa cuando yo tengo una organización que cree en los procesos, se gestiona a sí misma y se ve a sí misma como una empresa gestionada por procesos, ha encontrado un equilibrio, un orden y un balance? Hay cabida también para innovación, porque a veces uno piensa, listo, yo necesito un proceso de innovación, pero no puede ser contraproducente también. La metodología puede o no ser identificada como un proceso. Finalmente, cuando uno pega post-it, arranca desde una parte. Pero es que la innovación puede ser no solo para procesos, sino para productos y para modelos de negocio. Claro. Entonces, si usted está pegado a sus procesos, le funciona, ya los tiene optimizados, ya se transformó, usted es un genio, no necesita nada más, que eso es muy difícil decir que eso pueda pasar, porque uno, por más de que tenga procesos, los tendrá que reevaluar cada cierto tiempo para preguntarse que si lo puede hacer mejor, y siempre hay oportunidad de mejora, y en eso consiste la mejora continua. De todas maneras, y ahí viene por ejemplo el caso de Grupo Sura, nosotros decidimos concentrarnos en el tema de generación de nuevos negocios por nuestra vocación de casa matriz y de inversión. Sí. Entonces, al final, por eso digo que lo más importante es
Si innovación ayuda a gestionar el problema de procesos que usted tiene en su compañía, porque ese es un dolor grande suyo, maravilloso, le sirve. Pero si usted al final cree que el tema de innovación es más un tema de generarle una capacidad a todas las personas de la organización, que está bien, pero eso no soluciona o no lo ayuda a cumplir el propósito que tiene su organización, no está haciendo nada. Y a eso es a lo que se debe tanta inversión en innovación con tan poquito retorno. Entonces vuelvo otra vez al tema. Y es, lo primero que porque digamos, y pasó un poco cuando yo llegué acá, es como que sabemos que innovación es muy importante, no nos cabe duda, pues una organización de estas, pues ni mucho menos que necesitará a una persona nueva para que le diga eso. Claro. El mundo está cambiando, sabemos que nuestra industria está cambiando, que va a cambiar, que vamos perdiendo competitividad, que podemos ir perdiendo mercado. El problema no es saber que el mundo está cambiando o que me va a cambiar en algún momento del camino. El problema, muchas veces las organizaciones, que no nos pasa a los emprendedores, tienen un problema, es una vez identifican el problema, es cuál es el primer paso. O sea, dar el primer paso en una organización cuesta. Miércoles. Así como sostener una operación y crecerla, lo hacen como si fuera... como si estuviera lloviendo, con una naturalidad y una facilidad que yo digo, ¿cómo diablos hacen? Es con la misma naturalidad con la que un emprendedor da el primer paso y les cuesta un montón a estas organizaciones. Entonces, lo primero que hicimos es, bueno, entonces, ¿qué hay que darle? Y también va conectado a la respuesta, tú decías que, por decirlo en otras palabras, el término innovación está perrateado ya. Entonces, hay que darle sentido y hay que darle peso y hay que darle valor otra vez a esa palabra. Y más que por la palabra o el término per se, por lo que realmente puede hacer. Entonces, cuando uno empieza a entender muy bien cuál es la estrategia de la compañía, cuando uno entiende cuál es el propósito de la compañía y cuando uno entiende que dentro de esa estrategia para lograr ese propósito cabe un área que puede ayudar, impulsar, dinamizar, retar esa estrategia, pues ahí es donde innovación tiene más sentido. Yo lo veo más en el tema estratégico que en el tema operativo, que no quiere decir que generar eficiencias no sea hiper importante y no funcione también muy bien y sea una estrategia súper válida. Pero creo que hay que jugar a la defensiva y a la ofensiva. Entonces muchas veces nos quedamos como en la parte defensiva de cómo mejoramos y optimizamos procesos, que está bien, pero también cómo generamos futuro, cómo nos convertimos nosotros en esos pioneros, líderes de una industria, cómo llegamos de una forma que nadie más había llegado y a nadie se le habría ocurrido. Entonces hay que manejar las dos. Y de acuerdo a eso, lo que, digamos, en nuestra experiencia personal, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, con este propósito y sabiendo que ahora lo que nos toca es movernos más rápido que nunca, ¿qué le hace falta a este corporativo? ¿Qué necesita? ¿Cómo se ve en un futuro? ¿Cómo podemos ayudar a moldear esa visión? Y cómo generamos un sistema que, utilizando las metodologías, las herramientas y los distintos mecanismos de interacción con el ecosistema, nutra eso y lo podamos mostrar en resultados tangibles. Entonces así nosotros dividimos la innovación, digamos, le pusimos dos objetivos principales y estratégicos. El primero, generación de nuevos negocios para el grupo. Insisto, por su vocación de holding inversiones. Pero una segunda es, yo ya tengo un portafolio, ¿cómo apalanco o acelero? Exacto, ¿cómo apalanco y acelero la transformación de esas compañías que ya tengo? Entonces, sabiendo que esos eran los dos objetivos, ¿cuál es la mejor forma o qué tengo que montar yo para poder de manera sistemática generar esos nuevos negocios y saber que sean buenos negocios? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo me vuelvo un detector de oportunidades que las pueda aprovechar y con la capacidad de gestionarlas? Y segundo, ¿cómo hago cuál es el modelo más eficiente para poder ayudar o apalancar la transformación de esas compañías que están ellas mismas encargadas de su propia transformación? O sea, nosotros como matriz no le manejamos la innovación a ninguna de las compañías. Claro, ese es. O sea, es como se responde un poco por eso, pero tampoco vas a tener una inferencia directa sobre cómo esas compañías van a conducir sus propias... Y eso es una dicha.
Porque entonces ahí es cuando al problema cuando le empiezan a pintar a uno la cancha y cuando uno empieza a gozar como emprendedor, porque le dan una hoja en blanco, pero le dicen, mira, tienes una hoja en blanco, pero los colores que tienes para colorear son amarillo, azul y rojo. Mézclelos como quiera, que ahí usted puede crear los demás. La hoja pues es tamaño carta, entonces no se salga de la hoja. Le dan a uno un marquito, pero la hoja está en blanco. Entonces el marco que nos dieron es: las compañías manejan su propia innovación, usted no se meta allá, y lo hacen bastante bien y conocen el negocio mejor que usted, que eso para ellos era súper relevante. Para uno es, ok, o sea, yo no tengo sesgos, ellos sí, puedo aportar cosas que ellos, puedo ver cosas que ellos jamás van a ver, mejor, no me deje meterme para no conocer tanto el negocio como ellos, sino me va a meter de una forma más tangencial para seguir viendo las cosas con una mirada más holística, desde la imprudencia, la inocencia, el sí se puede, que es maravilloso. Claro. Entonces ahí dijimos, listo, las compañías tienen su propio cosa de innovación, entonces ¿cómo nosotros nos volvemos catalizador y montamos unas herramientas que les sirvan a ellos para que ellos de manera libre y mejor dicho, por libre albedrío se puedan pegar y aprovechar? Y ahí fue cuando encontramos la nobleza de un montón de cosas, pero que la nobleza es mayor y se potencializa más cuando hay colaboración y están juntas. Entonces primero, ahí fue cuando pues ya venía montado el tema de Ventures, pero estaba viendo muy local. Entonces ahí empieza el tema y todos lo hacen pero es que es muy riesgoso, es que invertir, depende de en qué serie va a entrar usted, de en qué tipo de compañías va a entrar usted, de en qué ecosistema va a entrar usted. Entonces estábamos buscando compañías que fueran a cambiar la industria de servicios financieros, pero estábamos buscando solo en Colombia. Entonces... Que cuando comenzaste a buscar, ¿cómo se veía ese panorama? Pues ya estaban nutridos, ya había... cosas interesantes. Hay cosas muy interesantes, pero es real que Colombia es un ecosistema todavía inmaduro versus los otros del mundo. Entonces, no quiere decir que no haya y que los colombianos no seamos capaces de sacar compañías increíbles. Y yo sí creo que somos capaces. Sí. No con la frecuencia todavía con la que se saca en un ecosistema más maduro que la tiene más fácil. Entonces ahí dijimos, bueno, es que es como, uno no puede decir que no existe petróleo porque escarbó en el jardín de la casa y no salió. Uno tiene que hacer el estudio de suelos. Entonces si nosotros no podemos decir que es que no hay en qué invertir. Lo que pasa es que si queremos invertir en lo que está cambiando la industria, busquemos dónde se está cambiando la industria. Entonces ahí uno empieza a ver sitios como el Reino Unido, empieza a ver uno ecosistemas como Estados Unidos, empieza a ver uno Asia, bueno, empieza uno a ver el mundo y se empieza a dar cuenta que hay unas soluciones increíbles que sí están cambiando la forma de hacer nuestros negocios. Entonces cuando uno empieza a invertir en esas compañías, empieza a vivir un montón de cosas que no puede vivir alguien que está leyendo sobre ellas. Okay. Entonces, digamos, teníamos discusiones largas con los negocios diciendo, ay, no, pues me va a cantar misa, yo ya sé que existe, no sé qué. Sí, pero usted sabe para dónde va eso, por qué nació, cuál es la visión del emprendedor que le rompió a usted el mercado así, de qué sigue, porque es que para usted lo que sigue es eso, pero es que para el que lo montó, él ya tiene un que sigue 2.0. Sí. ¿Usted tiene acceso a esas conversaciones leyendo o investigando en su computador? No, vaya, mézclese, úntese, siéntese con esos emprendedores y entienda la visión de ellos y ellos qué ven que estamos haciendo mal y por eso les pareció tan seductor meterse en nuestro terreno. Esas conversaciones son invaluables, pero además esas conversaciones alimentan y apalancan a los mismos negocios, porque uno dice, bueno, ya invertimos acá, venga y siéntese con mi negocio y miren si pueden hacer una alianza. Y así el negocio no tiene que desarrollar todo internamente, que es también una estrategia muy ineficiente. Cuando la innovación se vuelve yo desarrollar todo solo, no existe una compañía, pues sí existen, pero no somos el dinosaurio tradicional que pueda desarrollarlas todas. No. Además, menos con los equipos y los presupuestos que manejamos. Entonces, aliarse se vuelve una súper opción y cuando uno se alía con una compañía en la que invierte, se alinean intereses.
Y estas compañías, entonces ya nuestras filiales, por ejemplo, no tienen que desarrollar solos un producto y tener una curva de aprendizaje en digital, en un producto digital de 5 años, sino pueden coger la curva de otro que ya la sacó del estadio y simplemente implementarla y regarla en la región. Es mucho más eficiente. Y eso además genera unos inputs de cómo reacciona ante el mercado local, que sí nos puede generar ideas de otros negocios que sí queramos generar, porque la solución no está ni afuera ni adentro, y creemos que somos los mejores para desarrollarla. Y ahí se juntan y puedan aprovechar uno mucho mejor además las capacidades instaladas y las capacidades core de cada uno de los negocios. Y entonces de la misma manera empiezan a salir digamos proyectos o crecimiento, digamos aceleración para esos negocios en los que invertimos, porque a ellos se les abre todo un mercado nuevo en la región que no tenían en mente. Entonces al final se termina como haciendo un círculo virtuoso donde la innovación deja de estar pegada en un post-it en la pared y empieza a verse en la transformación real de los negocios, en el tipo, en la forma en la que están haciendo las cosas, en los nuevos negocios que se están creando, en las inversiones y en el portafolio nuevo que se está manejando, y empieza a haber un índice de frescura y empieza a haber algo que justifica la innovación, pero bajo una estrategia, no bajo un, ay sí, hay que hacer algo distinto. Sí, no las ganas de hacer algo distinto. ¿Qué pensás del tema de la cantidad de dinero que se está poniendo en innovación? ¿En innovación? En innovación, en nuevas compañías. O sea, hay una tendencia clara. Pero vamos a hablar de venture capital, o sea, sí, de inversión en startups VC, o de inversión en hablemos primero de inversión corporativa en startups. Okay. Me encanta el tema. Me encanta que venga tanto, absolutamente, digamos, en una tasa de crecimiento abrumadora. Sí. Lo que se está viendo es que se duplica año tras año, y la creación de nuevos fondos, la creación de nuevos venture capitalists. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí? Cuando hay tantas, hay una estructura completa, casi que su propia estructura, su propia economía que está sucediendo, está llamando a nuevas valuaciones, está llamando a nuevos modelos de Mi diagnóstico, va a pasar dos cosas. Y me encanta, o sea, ya esta es la parte de la conversación que más me puede gustar. La primera es que cuando viene tanto capital, ese capital empieza a dinamizar el mercado y va a madurar nuestro ecosistema local, que es un ecosistema muy inmaduro todavía, que ha madurado mucho en los últimos años, pero inmaduro. Y nos va a obligar a medir mejor las cosas. Somos un país que se siente absolutamente orgulloso de su índice de emprendimiento. Y es perverso, es un indicador perverso, porque es que si vemos sale una o dos compañías y estamos como detrás de Kenia, yo no sé, bueno, porque eso es un indicador de que es un país de rebusque, no es un indicador de, si uno compara los índices de emprendimiento de ecosistemas más maduros y sanos, como el Reino Unido, como un Singapur, como un Silicon Valley, como un Israel, son menores, puede que sean menores, pero son más eficientes. Entonces, ¿a mí de qué me sirve generar 100 basuritas? No estoy diciendo, o sea, no voy a ser peyorativa ni mucho menos, es simplemente un ejemplo. 100 basuritas frente a frente a 5, pero las 5 las sacan del estadio y son buenas. Claro. Entonces hay un tema, cantidad y calidad no son necesariamente lo mismo. Sí se necesita, la cantidad es buena, pero la cantidad con con muy poca calidad no genera riqueza. Entonces nuestro índice de innovación por el que todo el mundo se siente, que nuestro indicador de innovación y de emprendimiento por el que todo el mundo se siente tan orgulloso, no es más que un indicador de la falta de oportunidades que hay en el país. Y el emprendimiento colombiano es mucho emprendimiento de rebusque, no todo, pero mucho. Listo. Dicho esto, de todas maneras el capital va a dinamizar y va a traer más calidad al sistema. El problema que yo veo es que puede empezar a haber una pequeña burbujita. Entonces va a llegar mucho capital, va a invertir en compañías que, si no tienen el acompañamiento adecuado, se va a perder y podemos perder la oportunidad.
puede ir madurando el ecosistema, pero puede haber un coletazo por pérdida de buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, llega un SoftBank con toda la plata que tiene, y esa plata es eso lo que va a tomar. En Latinoamérica, ¿dónde hijuemadres se va a meter? ¿Dónde están las compañías? Sí, hay unas que otras, no son muchas, pero entonces tendría que hacer muy pocas apuestas grandes. Sí, o sea, ¿cómo se va a transformar en una especie de SoftBank, una compañía a la velocidad que SoftBank pudo crearse a sí misma y emerger hasta el punto donde está? Y yo creo que ahí viene una cosa, y es, si no hay, mejor dicho, hay una brecha. Hay en Colombia, por lo menos lo veo en Colombia, y creo que en Latinoamérica en general, hay una brecha en un momento de las compañías, y es, hay mucho seed donde, y no mucho pues, pero hay algo de seed donde están todos los fondos del gobierno, las ayudas, las incubadoras, como todo ese, además soft money que entra para incentivar el tema de emprendimiento, y después empiezan a haber unas aceleradoras y unos fondos que ya están viendo más es Serie B, Serie B, C. Dicen ver Serie A, pero una Serie A en Colombia es distinto a una Serie A de afuera, pero entonces termina habiendo una brecha. Porque nuestras series son mucho más chiquitas y nuestra escala es más chiquita. No es un estándar del millón, no necesariamente. No necesariamente en Colombia. Están empezando a pasar, pero no necesariamente nos movemos con el estándar. O sea, sería en Colombia es la primera. Entonces, la primera después de Semilla. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros pasamos de seed, que es un ecosistema que está más o menos poblado, a series B, C, que son donde está empezando a haber capital, pero ¿y quién, hijo de madre, está cogiendo ese emprendedor de la mano y llevándolo de seed a Serie A o de Serie A a Serie B? Que ahí es donde más acompañamiento se necesita, y no hay. Solo hay dinero, solo hay apuesta. No había tampoco. Acaba de llegar el dinero. Entonces ahora, ¿dónde va a estar el acompañamiento? Ya no solo de la etapa súper temprana, sino de entender que para saltar de ese lado a otro, hay que pasar una brecha de ser, por ejemplo, tech-enabled a tech-based, para ser realmente escalables. Porque tenemos un montón de compañías tech-enabled. Sí. Ya sí, soy un emprendimiento tecnológico. Todavía siguen siendo súper chinomáticos cuando uno va y hace doble clic. Sí. Entonces son tech-enabled, sí están usando tecnología, pero no son totalmente tech-based. Entonces van a tener unas restricciones en el momento de escalar muy grandes, que son las que se requieren para poder ya llegar a recibir esos fondos que están llegando de afuera con tanto apetito en una región que claramente es una oportunidad enorme. Claro. Y empiezan a verse más modelos tipo... empezamos a darnos cuenta de las similitudes que tiene esta región y los problemas de la región con, por ejemplo, sudeste asiático. Pero que sudeste asiático tiene un ecosistema ya más avanzado. Entonces empiezan a generarse modelos híbridos donde el inversionista empieza a preguntarse, voy a apostarle algo a emprendimiento local, toca ver cómo diablos vamos a hacer para acompañarlos, porque es que no están listos, o cómo aprovechar esa oportunidad de llevarlos de ese seed a esa Serie A o Serie B para poderme chupar el upside, porque ahí hay una oportunidad grande y creo que ahorita la está viendo mucha gente. Pero también es cómo voy a traerme, por ejemplo, esos modelos, dejar de ver tanto a Silicon Valley, cómo voy a empezar a traerme esos modelos de sudeste asiático que operan también, o que podrían operar también en Latinoamérica, porque tenemos problemas muy parecidos. Y si uno ve, también son mercados heterogéneos, pero que hayan logrado escalar las soluciones. Malasia, Vietnam, pues como todos estos países, y tienen mercados más líquidos, entonces hay más opción de salir a IPO que en nuestros mercados, porque es que soñar con un exit de IPO en una compañía en Colombia, pues esa no es esa no es la estrategia de éxito. Entonces todavía quedan muchas cosas por resolver, y entonces ¿cómo vamos a coger esta oportunidad? ¿Cómo podemos entonces invertir en la compañía de afuera para poder entender y poder ver, digamos, tener mayor expectativa de un IPO, pero invirtiendo desde allá para empezar a implementar operaciones en Latinoamérica y comerse la oportunidad que existe ahora en Latinoamérica como mercado, que nos despertó un Rappi o un Nubank, no va a ser Latinoamérica el que potencie las startups de Latinoamérica. Va a ser híbrido.
Yo digo que va a ser un híbrido. Pero va a requerir que vengan las compañías. Va a ser capital de afuera que tiene que estar acompañado por un capital interno, porque si no le cree el local, no le cree el de afuera. Entonces sí va a venir mucho capital de afuera, creería yo que sobre todo de Asia, con algo de coinversión local, sí, para invertir en modelos de afuera que puedan entrar a Latinoamérica, y también obviamente mientras tanto en compañías locales que sean capaces de comerse el mercado latino como latino, que es peligroso hablar de él porque, insisto, somos súper heterogéneos. Entonces, ¿cuáles son las compañías que tienen esos modelos que son capaces de romper barreras geográficas y realmente pegar en un México? Es que por volumen Colombia es grande, pero por volumen solo uno quiere en México, uno quiere en Brasil, uno quiere estar en un Brasil, uno quiere estar en... Si es Colombia, es sumadito, Colombia con México, Colombia con Chile, Colombia con Perú, pues Alianza Pacífico es un foco chévere. Entonces van a estar plata que va a llegar esto con berraquera, y todo el mundo ahorita se está preguntando, pero ¿qué estaba viendo SoftBank que yo no estaba viendo y por qué no estoy invirtiendo? Y eso va a traer más inversión, pero al mismo tiempo va a ser listo, perfecto, pero entonces en que ya tenemos la plata, pero entonces en qué vamos a invertir, si no hay quien acompañe y quien esté haciendo este acompañamiento para transformar estos emprendimientos y darles de verdad la gasolina para poder ser deseables para este tipo de inversionistas. Y 3, un híbrido de modelos que pueden ser compañías de afuera donde importemos esos modelos y hagamos el deployment en Latinoamérica. Claro. Pero eso va a arrastrar tanto una infladita, tanto la madurez del ecosistema como una posible burbujita con coletazo que igual al final seguramente saldremos. Y le va a tomar este año y el otro. No, nos va a tomar más. Sí. Sí. En términos de tiempo, ¿cómo lo ves? Sí, porque es que cualquier plata que entre ahorita, que es cuando están empezando a entrar, o cuando se van a empezar a constituir muchas cosas, pues es que cualquier fondo va a tener un horizonte mínimo de 5 años. Y va a estar haciendo las inversiones en 3, pero va a ver los resultados si se toteó o no, o si valió la pena o no en 5. Sí. Y probablemente para ese momento, ya puede que haya recogido su segundo fondo. Entonces eso no va a ser... Pues eso es un proceso. ¿Y qué piensas de todo este dinero que uno ve ya a escala global puesto, esperando retorno, y llegan más series y llegan más inversiones y llegan más compañías y las mismas VCs vuelven a poner más dinero? O sea, hay una apuesta tremenda a muchísimas compañías que todavía faltan aún, o digamos, está a la espera de que entreguen un retorno, ¿sí? Inclusive cosas que usamos del día a día. Estas compañías, ¿cuándo van a alcanzar ver o sea, cómo se visiona eso desde el punto de vista tuyo, que estás más atrás? Lo que pasa es que las plataformas tienen una estrategia distinta, y también lo vimos en Startco, por ejemplo, y es que las preguntas que hacen los inversionistas tradicionales, porque ya no estamos hablando de VC es un inversionista profesional que sabe hacer las preguntas. Pues. Sí, que sabe hacer las preguntas que son. Y entiende que la apuesta de plataforma muchas veces no es la misma del tradicional, y por eso nos cuesta tanto trabajo a los modelos tradicionales, porque el modelo tradicional es de pedir estados financieros. A él no le cuesta si está dando lo que desde su perspectiva financiera es lo que está preguntando. Acá uno está apostándole al potencial. Entonces uno finalmente lo que está viendo, y Rappi nos muestra que puede que no necesariamente, pero generalmente uno lo que está viendo es si los unit economics dan y cómo van mejorando a medida de que hay escala. Entonces la apuesta de plata del modelo de plataformas es muchas veces escala. Hay una falsa expectativa, y yo creo que ya nos están probando que no estamos en lo correcto, y es que había un gran miedo de que esto estuviera inflado con compresor y fuera espuma, porque muchos empiezan entonces a recoger grandes cantidades de dinero para poder escalar y poder generar masa crítica, para que cuando lleguen a esa masa crítica, esos millones de usuarios, y insisto, hay unos que empiezan con unit economics que dan y necesitan escalar, hay otros que puede que el unit economic no desde el principio, pero a medida pero cuando logran tener una masa muy grande, encuentran cómo un balance. monetizar, y encuentran
digamos que puede ser, que puede haber un hook que no necesariamente es el que nos va a dar, pero cuando yo ya tenga toda la masa cautiva en mi plataforma, el hook, que puede ser incluso un modelo freemium, después lo monetizo por otro lado. Sí. Esa es una apuesta súper arriesgada y un modelo del que claramente nosotros y digamos las empresas tradicionales y estos países todavía son muy reacios. Pero entonces al final nos comprueban después que había un discurso que es, no, es que cuando tengamos masa crítica, es que la data es lo que vale. Ajá. Pero vaya y vea usted de verdad qué tan fácil es monetizar data. No quiere decir que no lo hayan hecho, pues Facebook monetiza data, no salió tan bien y no es el mejor ejemplo para poner ahorita, gracias Cambridge Analytics, pero de todas maneras la data sí es monetizable. Lo que pasa es que la gente habla mucho de monetizar la data, pero no es tan fácil. Claro, y lo habla con mucha propiedad y uno, bueno, ¿cómo hago eso? Yo tengo un montón de datos y... Pero una vez uno tiene gente cautiva en la plataforma y tiene mucha gente, uno monetiza no solo por la data, sino por todas las capas de valor extras que se pueden empezar a generar desde ahí. Y ahí volvemos a poner el ejemplo, Rappi Servicios Financieros. ¿Quién se iba a imaginar que el domiciliario iba a terminar siendo un banco? Sí. Que la compañía que le montó a uno otro domicilios.com iba a terminar era en servicios financieros. Entonces no fue un tema de monetizar en su primer modelo de negocio, sino fue una apuesta a escala y después nosotros ahí hay un potencial, no únicamente con la data, sino hay un potencial con modelo de negocio y otros servicios que genuinamente pueden generar valor y volver monetizable, rentable y atractivo un negocio como esos. Entonces vamos a empezar a ver claramente más modelos de esos en Latinoamérica, porque es que si no... Mi pregunta es, si vos, o sea, cuando estás viendo que estas cosas pasan, y es parte de lo que conversamos ahorita, para que ese paradigma cambie, yo creo que lo que va a suceder es cuando empecemos a ver más inversionistas entrando de otros países creyendo en startups locales, será lo que le tome a la industria colombiana o digamos a los inversionistas colombianos el entender que están viendo las cosas que no han visto o que han escogido no ver, ¿sí? Eso en términos de tiempo, ¿crees que va a pasar rápido? Yo creo que ya está pasando. No necesariamente que ya haya un flujo de inversión de los corporativos o de los inversionistas tradicionales hacia eso, pero ya hay un interés y ya no hay uno que no esté preguntando. Claro, pero pero hay una cosa que yo siempre he pensado que puede afectar mucho, es que cuando tu estructura o tu ecosistema que debe rodear a las startups, que son las VCs, que son la inversión genuina, no está igual de desarrollado, ¿qué puede llegar a pasar con esa innovación después de un tiempo? Pero es que mi susto es el contrario. ¿Tu susto es que esté demasiado desarrollado? Mi susto es que está llegando mucha plata y hay mucha hambre en este momento. Sí. El problema es que se está viendo apetito, pero lo que yo no veo todavía es el ecosistema preparado para recibirla toda. Y no porque no hayan emprendimientos con todo el potencial, es porque no estamos acompañándolos, no estamos madurando para que, insisto, pasando de hacer compañías tech-enabled a tech-based, que sean realmente escalables. Entonces, a mí me asusta más el otro. A mí no me asusta. Nosotros ya vivimos mucho tiempo el problema de tratar de desarrollar ecosistemas sin plata. Sí. El problema es, ahora que viene la plata y no está el ecosistema desarrollado, lo va a jalonar y lo va a desarrollar, pero que eso no termine creciendo, generando también falsas expectativas, llegando un montón de plata a un ecosistema que puede que no tenga las compañías o no tenga el ecosistema listo para recibirlas y terminen toteándose algunas. Que se soluciona fácil y es la plata que venga tiene que ser smart money. Aquí no puede, mejor dicho... ¿Qué es smart money para alguien que no ha escuchado smart money?
que no es simplemente un inversionista que viene, pone la plata en la mesa y le dice dame reportes mensuales, sino que tiene que ir con un acompañamiento, y uno lo ve en los modelos más exitosos de VC, un Sequoia, un Andreessen, acompañan mucho a sus emprendedores. Claro. Se meten, les ponen, es una bendición completa. Les ponen unas bolsas de horas de mentorías, y los mentores no son tres pendejos, sino entonces puede estar el CEO de Airbnb, el UX, UI de Uber, no sé. Entonces, realmente se toman el esfuerzo de coger estas compañías y acompañarlas en su proceso. Claro, no solo demandar cosas de ellas. La sola plata hoy acá no va a ser el cambio. No, y es que en dónde diablos van a meter toda esa plata. Hay compañías, pero necesitan todavía necesitan que les den la mano para acompañarlas y lograr llegar realmente a tener soluciones escalables que puedan, con modelos que puedan romper barreras y conquistar un mercado como el latinoamericano. Claro. Esa es la manita, digamos, esa es la gestión activa que se necesita, que no es un banquero de inversión diciendo pongamos plata allá, sino es una mezcla entre eso y los fondos que han sido creados también por emprendedores que han recorrido el camino y saben cómo llevar. Es otra palabra diferente a inversionista. Merecería otra palabra diferente a solo inversionista, ¿cierto? Bueno, está venture, está el VC, pero no creo que muchos se vean a sí mismos como deberían verse. O sea, creo que echarse la compañía al hombro y acompañar. No se han referenciado como debe ser. Eso no es para banca de inversión, pues. Claro, sí, eso no es una bolsa de dinero. No. Eso va a requerir un acompañamiento grande, y eso sí puede generar que el ecosistema madure como debe madurar, recibiendo además los recursos que tiene que recibir. Pero si no hay un acompañamiento constante, no tiene sentido. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.